¿Los instrumentos de Ableton Live son suficiente? A ver, voy a estar haciendo más videos, ya tengo algunos del Operator y demás. Habrá algunos exclusivamente para miembros, pero pues van a ser para estilos más desafiantes, vaya. Hoy te voy a hablar del Analog, que es el sintetizador sustractivo más básico dentro de Ableton Live, en el sentido de que pues está pensado un poco en la arquitectura de un Minimoog y pues vamos a ver si da un poco el ancho, ¿no? Soy Juan Carlos Sotelo y hoy hice este ejemplo. Esto no está nada mezclado, simplemente son diseños y diseños de patches al estilo de diferentes estilos musicales. Entonces, estos patches los estoy haciendo en Live 11 para que los puedas abrir en Live 11 y Live 12. Varios de estos van a estar en descarga gratuita en la descripción del video. En la sección de instrumentos de Ableton Live existe aquí un instrumentito que se llama Analog y si abres el folder vas a ver muchos patches ya prehechos con sonidos de pads, de cuerdas, de percusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no te queda muy claro cómo funciona eso, te recomiendo que vayas a ver el video de los sonidos que hacen la música, algo así le puse, donde doy como un panorama muy grande sobre todos los tipos de sonidos que utilizamos musicalmente. Entonces, el Analog, como te decía, realmente no es nada más que un sintecito con dos osciladores, que tiene 4 formas de onda disponibles: sinusoidal, diente de sierra, cuadrada y generador de ruido. Puedes mover las octavas, puedes desafinarlo por céntimos, un generador de ruido que puede ir al filtro 1 o al filtro 2, porque aquí sería importante que seas ir a esta pestaña tantito donde está el flujo de señal del sinte. Entonces podrías empezar por un oscilador a cada filtro, a cada amplificador, es decir, todo lo de arriba por un lado, todo lo de abajo por otro lado. Podrías, por ejemplo, mandar todo el oscilador 2 a la derecha y todo el oscilador 1 a la izquierda y con esto hacer un patch totalmente estéreo. O puedes hacer que se sumen los dos en el filtro 1 o que ambos vayan a ambos filtros o que vayan ambos al filtro 1 y después al filtro 2 y después al amplificador 2. Hay muchas pequeñas cositas que ver, pero bueno, eso es más bien para otro video, no es una clase clavada del Analog. Ahora quiero que lo veas así porque originalmente la idea del Moog, que esta es la versión de Arturia, tiene 3 osciladores y el último se puede utilizar como control de los demás osciladores para diferentes cosas. Entonces, sí hay una diferencia importante en que este solo tiene 2 que pueden generar sonido y por eso algunos de los patches que hice, más bien estoy triplicando el Analog para tener los 3 osciladores disponibles y con los macros estoy aprovechando para que todas las envolventes de todos funcionen igual, por ejemplo, amplitudes o filtros o diferentes cosas. Entonces, al final te recuerdo que mucha de la mentalidad que deberías de tener para trabajar, no solo en Ableton Live, es si algo me falta, lo construyo o busco cómo resolverlo. Así de fácil, ¿no? Eso es lo que te va a dar trabajo y eso es lo que te va a mantener activo y creativo. Una diferencia para mí muy importante cuando estaba explorando mucho el Analog tratando de copiar sonidos del Moog es de nuevo las formas de onda. Entonces, me parece importante identificar primero que las formas de onda disponibles, aunque el dibujito vaya para un lado, tengo asignado en el 1 para poder alternar entre el mini y el Analog. Entonces, si yo escucho uno y luego el otro, que también lo puedes ver aquí a la derecha, del lado izquierdo está el mini y del lado derecho está el Analog. Entonces, si yo sueno el Analog y el mini, yo realmente escucho más ahorita una diferencia del filtro, ¿no? De que hay como más frecuencias aguditas, como poco analógicas, llamémosle, en el Analog, aunque tenga este filtro puesto más abajo. ¿Escucha? Pero estructuralmente tenemos más o menos la misma idea. O sea, en el mini, por ejemplo, tendríamos solamente una envolvente de amplitud para los 3 osciladores juntos, ¿no? Y además no tenemos release, tenemos solo attack, decay y sustain.
Entonces, cuando querías hacer patches que tuvieran una sensación de release, había que tocar con una mano y estar jugando con el decay para dar esa sensación de release. Cosa que si yo me voy a la pestaña del amplificador, puedo ver que aquí tengo toda mi envolvente ADSR y que además la puedo afectar por otras cosas y puedo hacer que se repita, pero eso pues de nuevo es un uso como más clavado. Pero realmente las formas de onda originales más o menos existen. La sinusoidal no existe en el Minimoog. Lo más cercano que era fácil de hacer, que era más o menos limpio, digámosle de cierta manera, pues era la triangular. Que de todas maneras habría que filtrarla mucho porque trae pues armónicos que ahí, pues sí, existen, ¿no? La cuadrada, justamente, si te fijas, acá arriba tengo como tipos de cuadrada. Y me voy a poner tantito lejos para que veas justamente el tema de la onda cuadrada. Es que aquí abajo existe una sección que dice pulse width, que es el ancho del ciclo. Entonces, dependiendo de si yo juego con esto, la puedo volver completamente cuadrada o más delgadita, recortando uno de los lados del ciclo. Entonces, normalmente empezaría en 50, que no es cuadrada cuadrada. Si te das cuenta, como que ahí tiene un ciclo medio raro, ¿no? Pero si lo mando a 100, cuadrado, cuadrado, y hacia abajo, entonces mucho del sonido de pues el Mini, que yo luego intentaba copiar sonidos del Mini en el analog, y había sonidos que yo simplemente no lograba replicar. O sea, si yo ponía 2 osciladores, los ponía los dos en diente de sierra y solo le subía el volumen, da una sensación justamente de phasing porque podrías afinarlos un poco y octavarlos, ¿no? Incluso tomando 3 de estos. E incluso a veces simplemente tratando de sincronizarlos, ¿no? Justamente aprovechando eso. Pero aquí no puedo hacer eso, entonces aquí lo tengo que hacer un poco más de oído. Y justamente el problema empieza a ser jugar con las octavas. Y como te decía, tendría que duplicar todavía esto para tener un tercer oscilador, porque este solamente es generador de ruido, ¿no? Además de tener las envolventes de ambos, ¿no? Ligadas a uno solo, es decir, mi flujo de señal son mis 2 osciladores, filtro y amplificador. Ahora, pues vamos a sonidos históricamente relevantes. Por ejemplo, Superstition de Stevie Wonder, se supone que pudo haber sido un bajo tocado, pero también pudo haber sido un Moog. Creo que es en re bemol. El bajo realmente de Stevie Wonder está haciendo eso. Hasta que llega el obligado, ¿no? Y es como... y hace toda la frase. Pero ese sonido, pues a mí me suena bastante lleno. De nuevo, hay que entender que modularmente dentro de Live, aunque los filtros, una vez que le empiezas a hacer clic a las cosas y pones atención, te vas a dar cuenta que tienen drives, o sea, tienen como etapas de saturación, pero es una etapa de saturación del filtro. Y a nivel analógico, o sea, pensando en el diseño original, pudo haber sucedido esa saturación en muchas etapas. Por ejemplo, puede haber una saturación en el filtro y una saturación en la etapa de amplificación que aquí no existe visualmente. Entonces, prefiero añadir un pequeño saturador a la salida y eso termina de ayudar a levantar un poco. Ahora, podría añadir un saturador por cada uno que va a dar un resultado distinto a tener un solo saturador donde estoy sumando a todos. Ajá. Vamos a hacer esa prueba rapidísimo.
Entonces, lo único que hice para que hagamos esta prueba es, de nuevo, cada uno de estos osciladores tiene una mezcla un poquito distinta y está saturando en un nivel específico. Ajá, por ejemplo, la diente de sierra, la cuadrada, la sinusoidal, que es un ultra grave, las tres sin saturación y las tres con saturación independiente suenan así. Le da algo un poquito más arriba y como que la parte de abajo también tiene una saturación muy específica, como una repetición que genera ahí con el filtro. Pero si yo saturo todo junto, por ejemplo, acá la salida, ahora se vuelve mucho más agudo el sonido y pierdo graves incluso. Entonces tengo que tener cuidado de cómo lo sumo, porque aquí estoy después balanceándolos, ¿no? Después de ya haber añadido nuevos armónicos con cada saturador. Ahora, podría intentar controlar esos agudos, dependiendo de qué es lo que uso para alimentar a ese saturador. Pero sentí que no daba y luego dije, bueno, ¿qué tal que lo quito después? Suena distinto, pero no suena esto. Porque hay una ventaja también, por ejemplo, yo podría utilizar mi parte de hasta abajo, ¿no? Mi octava más baja, por ejemplo, esta sinusoidal, y esta saturarla un poco menos para no perder tanto esas bajas, y a lo mejor la parte de arriba filtrarla un poco más o un poco menos antes de entrar al saturador, y puedo reaccionar distinto a pues las capas de mis osciladores, ¿no? Esto también funciona, por supuesto que funciona, pero creo que depende por completo de qué saturación estás usando y de qué sonido estás buscando, porque si no, yo entiendo perfectamente que a falta de estos ruteos un poquito más elaborados, la gente acabe poniendo simplemente un OTT y con esto intente controlar todo el tono, incluidos agudos, bajas, y luego con esto simplemente lo mezcle un poco, sin escuchar esas repeticiones que se van generando por pues, la continua compresión o saturación que se va generando. Porque esto no está saturando, ¿no? Esto realmente lo podría utilizar como un control de tono y quizás apagaría todas las partes de abajo. Y si quisiera usar a lo mejor esto como una sola saturación y después el OTT como control de tono, esto podría ser interesante si mando todo esto a cero. E incluso puedo utilizar el parámetro de tiempo del multibanda para convertirlo en un control de tono. Entonces, hay muchas opciones de cómo intentar hacer esto, ¿no? Pero un sonido clasiquito así de bajo, muy básico, construido a partir de una diente de sierra, una cuadrada y una sinusoidal, pues también lo podría hacer simplemente haciendo bien mis capas y aprovechando el diseño de mis macros para tener esa pequeña expresividad que siempre hace falta, que además las puedo asignar justamente a mi rueda de modulación. Podría tratar de ver cómo generar eso con un solo parche del analog y justamente es seguir leyendo el plugin, ¿no? Seguir viendo el instrumento virtual y viendo que sí tengo un generador de subs y revisar si este generador de subs realmente está generando triangulares o cuadradas o sinusoidales y que además no puedes escuchar si no está sonando esto. Entonces tienes que escucharlo o leer el manual, ¿no? Le voy a quitar el generador de subs con suena súper distinto, ¿no? Y ese sí es un sonido muy clásico de Moog.
Y de nuevo, pues aquí más bien estoy considerando que todo lo voy a saturar junto porque no tengo un saturador por oscilador y estoy aprovechando la etapa del filtro para también hacer un poquito ahí de algo que esto también acaba ayudando y aportando bastante al sonido. Ahora, si quisieras un sonido más hip hop, ¿no? Más para ese tipo de estilos. La verdad es que a esto suenan muchos. De nuevo, una etapa importante que tenemos que aclarar es cómo vas a usar el saturador. Puedes usar el Dynamic Tube o puedes usar el Saturator, que tiene diferentes modos y el Dynamic Tube tiene 3. Y hasta que te dé un poco los armónicos que buscas o usas un plugin externo que dé la saturación que necesitas, ¿no? Porque al final esto lo estás viendo como un preamp. Ahora, puedes hacer unas capas, también por ejemplo, de un solo sinte octavado, para que cuando hagas acordes esto esté ultra grande. Y ese sonido, pues está bastante llenito, ¿no? O sea, sí tiene su sonido. No sé, me parece que suena bastante bien. Esta está como basada en la idea de los super leads, super sierra que existieron durante muchos años. Hay un bajito muy funk. Y si estás pensando en líneas de bajo, pues es muy importante pensar en la duración. Pero, pues de nuevo, este es un sonido monofónico, sencillito, que tiene esa sensación de cómo se barre el sonido con respecto a sí mismo. Y también podrías generar, ya sabes, la desafinación entre osciladores para que siempre te dé un intervalo, lo cual te limita armónicamente. O sonidos más ochenteros. De nuevo, este también lo tengo en monofónico, pero si te fijas, tengo un poquito más agrupado todo. Pero de nuevo, si te fijas, no estoy haciendo nada extrañísimo en cada uno de los parches. Solo lo estoy viendo de diferentes maneras para generar, pues, diferentes posibilidades de expresión con el mismo. A esta a lo mejor le podría añadir un poquito de reverb para hacer ese sonido bien Snoop Dogg. Algo así era, ¿no? Y si le añado un poquitito de procesos, porque lo estoy viendo modularmente, ahí está, ¿no? Y lo tengo a la mano. Y de nuevo, parte importante es irlos personalizando para que tengan expresividad. Y en mi rueda de modulación me pongo esas herramientas. Y listo, funciona, ¿no? Eh, al final solo es un sinte de 2 osciladores, teóricamente 3, si piensas en el generador de ruido, pero si le sumas los subs por oscilador, pues tienes 5 fuentes de sonido, ¿no? Con varias envolventes asignables, con LFOs que no es el cuadro de modulación como normalmente lo ves en otros sintes, sino que si tú te vas al filtro dices, bueno, modulación de frecuencia LFO1, aquí está tu LFO1, ¿no? A lo mejor no puedes mandar cualquier cosa de modulación a cualquier lugar como en otros, incluso dentro de Ableton Live, pero no es un sinte, no es un instrumento que esté pensado de esa manera. Es un instrumento que está pensado para estar un poquito más limitado y ahí obligarte a ponerte creativo. O sea, a mí me da mucha curiosidad saber qué sonidos te inventarías pensando en esto, no solamente replicando los sonidos clásicos, porque esos, teóricamente, son los más fáciles de lograr. Tienes tu vibrato, tu unison. Pero de nuevo, ahí hay como muchas mañas que podrías empezar a utilizar, ¿no?
Y el tema es que solamente se vuelve un tema de creatividad. Si quieres hacer un sonido muy acid, el truco está en el filtro, ¿no? En cómo asignas el filtro y cómo lo haces resonar con los filtros disponibles. Por aquí tenía algo que hice para el acid. Podría buscar un patrón más sencillo, más acid, ¿no? Al final del día, pero creo que se entiende la idea. Podrías utilizar un sonido muy cuadrado. Magnífico, gran sonido. Está increíble, ¿no? No, no creo que no te alcance con las posibilidades de ese instrumento. Y de repente, pues ya estaba como prueba y pruebe cosas, y así es como llegué a esta idea, simplemente haciendo más soniditos. Entonces, si quieres aprender a usar mejor este tipo de cosas y hacer patches o tener patches que sean un poco más al grano en ciertos estilos, ve a la sección de miembros, vete suscribiendo. ¿Por qué estás esperando? Van a venir muchos más videos, ya hay 300 videos en este canal. Aprovecha tus vacaciones y ve a ver y aprender cosas. Si no, métete a las clases grupales por Zoom. Y si no, se agradece también que me apoyes con el Buy Me a Coffee, el link que está ahí abajo, para apoyar un poquito todas las horas que le invierto a esto. No pienso dejar de hacer esto, aunque estoy haciendo shows, aunque estoy haciendo giras, estoy haciendo festivales. Este año hice mi primer estadio. Es una locura lo que puede pasar si simplemente te sientas a estudiar, porque eso es lo que hace una diferencia gigante. Conocer gente sirve, pero si no sabes lo que haces, no te van a contratar. Ableton Live tiene sonidos e instrumentos nativos que son suficiente para hacer música en 2024. Personalmente, como desafío mío conmigo, para mí, quiero seguir haciendo o quiero intentar hacer música con esto, lanzarla para quien la quiera escuchar, y si no, por suerte, no es mi prioridad ser artista. Entonces, pues nada, yo me voy a dedicar a componer, a seguir explorando estas cosas y ver qué sonidos le saco. Y los sonidos más locochones que me invente los usaremos en rolitas IDM, en rolitas más generativas, ambient y cosas así. Yo soy Juan Carlos Sotelo, gracias por escuchar.